Comienzo por agradecer la invitación, en primer término, del doctor Enrique Luis Velasco, colega mío del Instituto de Investigación sobre la Universidad de Educación, experto, como ya se ha leído aquí, su semblanza, de una enorme trayectoria y un gran reconocimiento a nivel de la Universidad Nacional de Educación. También quiero agradecer al maestro Alfredo García Zavala por esta atención que han tenido conmigo para mi vida. Haciendo honor pues, al instituto en el que trabajo, que es Historia de la Universidad y de Educación, donde precisamente abordamos pues, estos temas que vienen desde la Universidad Pontificia, como ya ha sido señalado por la doctora Sánchez Elvira, y pues hasta nuestros días. Es un sistema complejo al que yo voy a referirme. En el caso del instituto, que somos más de 60 investigadores que trabajan desde los inicios precisamente de la Universidad Pontificia hasta hoy las universidades precisamente de frontera, universidades que ya están trabajando con las tecnologías, y en este caso el doctor Luis Velasco y yo somos los interesados en estos temas. Entonces, la visión desde la que yo voy a presentar pues, esta breve exposición ante pues, la amplia exposición que nos ha hecho la doctora María de los Ángeles Sánchez Elvira. Mi trabajo es muy puntual con relación a la historia precisamente del sistema de universidad abierta, y que yo distingo las dos fases de desarrollo histórico de este sistema en la Universidad Nacional Autónoma de México, que en un primer periodo, precisamente de 1972 a 1996, se refiere al sistema de universidad abierta, y a partir de 1997 a la fecha se ha denominado Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Digamos, hay un continuo histórico en estas dos fases de desarrollo del sistema, y que hoy solamente nos referimos a él como Sistema de Universidad Abierta. Al igual que la doctora que me ha precedido, yo también quiero hacer una referencia que me parece muy importante por el debate que se produce generalmente en este tipo de eventos, simposios, congresos, sobre qué fue primero, el huevo o la gallina. Esto se refiere a que no, la pedagogía se construye y después adopta la tecnología. Y en otro sentido, hay una perspectiva histórica de que la tecnología precedió precisamente a todos los desarrollos. Y voy a comenzar, como decía, para avanzar. Perdón, es que uso Mac. ¿Con cuál avanzo, perdón? Disculpen. En la siguiente lista de avanzar, no tenemos ¿no? Ah, exacto. Sí, muchas gracias. Entonces es esa. Perfecto. Muchas gracias. Ok, sí. Se busca, muy bien, muchas gracias. Bien, decía que para abordar este tema que nos ha convocado el día de hoy, el 35 simposio aniversario de la Sociedad Mexicana del Cómputo en México, pues yo también quiero hacer alusión a este referente histórico, porque la doctora Sánchez nos ha remitido pues, hasta las primeras universidades, puede haber sido Bolonia, París, Oxford, etc.
Yo voy a hablar a ustedes varios siglos después. Es decir, yo me voy a referir a partir de las revoluciones denominadas industriales del siglo XVIII, XIX, XX, hasta llegar hasta nuestros días. No se asusten que solamente voy a hacer referencias muy concretas y muy específicas, pero son referentes fundamentales desde mi punto de vista. Si bien se han denominado revoluciones industriales, desde mi punto de vista, y que además ha sido muy cuestionado este concepto de revoluciones industriales, porque finalmente han sido revoluciones científicas, tecnológicas. Para todas estas invenciones que han ocurrido desde el siglo XVIII, todas han tenido que ver precisamente con física, caso de la revolución industrial con las máquinas a vapor. Y, por supuesto, en el siglo XIX, con el desarrollo de los primeros medios de comunicación que son muy importantes. Pero voy a referirme, en principio, al siglo XVIII, que tiene como antecedente precisamente otro siglo, donde se hicieron estas investigaciones que llegan a constituirse como un fenómeno de la revolución industrial. Entonces, en la revolución industrial del siglo XVIII y XIX hay fenómenos importantísimos que son precisamente los que dan lugar a las primeras universidades abiertas para la formación del trabajo en la vida. ¿Por qué ocurre esto? Porque precisamente la invención de máquinas requirió que los obreros, los trabajadores, los campesinos tuvieran que utilizar máquinas que desconocían y requerían ser educados, formados para el manejo de estas máquinas. Es decir, en la zona rural los campesinos estaban acostumbrados a trabajar con el arado, por supuesto con técnicas, pero muy básicas para el trabajo manual. Pero cuando la invención de máquinas bien trae la transformación de su trabajo, y en las zonas urbanas, los obreros que se constituyen en ese momento como una fuerza laboral fundamental, tienen que aprender a manejar las máquinas. Es decir, en este caso las máquinas precedieron la formación de los trabajadores, pero también a su vez estas máquinas crearon para resolver problemas fundamentalmente de la producción, la distribución y el consumo de mercancías. Entonces es un fenómeno dialéctico que en este caso nos lleva a pensar en cómo se produjo esta formación para el uso de las tecnologías, diré nuevas tecnologías que ahora así denominadas, pero en su tiempo también eran nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué ocurre? Que empieza a haber movimientos sociales de los obreros, pues para enfrentar este fenómeno para el que no estaban preparados y que evidentemente los ponía en tanto a los campesinos como a los obreros en una situación de exclusión para el trabajo. Aquí emerge un nuevo fenómeno muy interesante en 3 universidades del Reino Unido, donde se produjo precisamente el inicio de esta concepción de revolución industrial. ¿Qué ocurre? Que los estudiantes encabezan fenómenos junto con obreros y campesinos para formarlos. Fueron los estudiantes universitarios de Cambridge, Oxford y la Universidad de Londres, que en lo particular la Universidad de Londres abre cursos por la noche para estos trabajadores, al igual que Cambridge y Oxford, abriendo las universidades por primera ocasión en la historia de las universidades. Estamos hablando del siglo XVIII, han pasado pues 18 siglos, y que las universidades eran totalmente elitistas para el mundo masculino, y en este caso este fenómeno hace que las universidades más prestigiadas del mundo abran precisamente estas para la formación
de los obreros. Este fenómeno se expande por toda Europa, claro, inicialmente por Estados Unidos, donde también comienzan a abrirse precisamente las casas de formación de obreros, campesinos, mineros, etcétera. Este fenómeno, como decía, se expande en 5 países de Europa muy importantes, entre ellos Francia con su revolución, la Revolución Francesa, Bélgica, España, Italia, donde hay fenómenos muy importantes y muy fuertes para la formación de los profesores. Incluso a partir de la Revolución Francesa comienzan a abrirse las universidades populares precisamente para la formación. En el caso particular de Francia, esta es para la formación de los oficios, no necesariamente de los campesinos. En los casos de España, que también es un fenómeno muy fuerte con las escuelas económicas, como se llamaban, para la formación igualmente de campesinos, mineros, etcétera. Entonces, este referente de esos 3 siglos a los que estoy haciendo alusión, pues nos están abriendo el panorama de decir, esto no es un asunto nuevo, la formación para el trabajo y para la vida no empezó precisamente en el siglo XVIII, esto ha sido de por vida, pero antes estaba en manos de otras instituciones. Lo importante de este fenómeno es la apertura de las universidades en estos programas abiertos para la formación de obreros y campesinos. Y ahora bien, tal vez antes de entrar en materia muy específica de lo que aquí nos convoca, tengo que dar un salto histórico de esos siglos inicialmente mencionados, pues a la creación de nuestras universidades, ya en el caso específico de México, que es en 1910, la Universidad Nacional de México, y que posteriormente se transforma en Universidad Nacional Autónoma de México. Hago alusión a esto porque igual manera la Universidad de México se crea con ese afán de formar campesinos, obreros, trabajadores asalariados, etcétera. Eran los principios de la Revolución Mexicana y desde entonces hasta nuestros días, pues han sido la guía precisamente del desarrollo de nuestras universidades. En este contexto, obviamente estoy dando grandes saltos en términos históricos, pero pues son las raíces de la concepción de la Universidad Nacional Autónoma de México actualmente. Y tiene que ver mucho precisamente con el desarrollo del sistema de universidad abierta y educación a distancia que hoy nos convoca. Este proceso de la Revolución Mexicana abre las puertas precisamente a que fenómenos semejantes a los del Ateneo en España, nosotros muy influenciados por los movimientos europeos, pues tenemos al Ateneo de la Juventud, donde también los cursos impartidos por estudiantes y por grandes intelectuales se abrían al pueblo de México, a los sectores populares. Todos estos son finalmente antecedentes. Y me voy hasta 1970. Es increíble ver cómo el desarrollo de esta universidad abierta a los sectores populares deriva o se origina en grandes fenómenos o movimientos sociales. Es decir, ya estábamos hablando de la Revolución Industrial, la primera, la segunda, la tercera, ya en el siglo XIX XX, donde también están emergiendo medios de comunicación muy importantes. En un principio, obviamente en el 18 y el 19, son el telégrafo, el teléfono, el cine, la televisión, que han sido precisamente medios de los que ha dispuesto esta educación a distancia. ¿Qué ocurre? Abierta, perdón. En el siglo XX, pues ya tenemos los medios de comunicación, que son la radio, la televisión, las telecomunicaciones, los sistemas de internet,
etcétera, que empieza precisamente en el 69 en el ámbito de las universidades. El fenómeno es complejo, es muy grande, pero yo me voy a acotar específicamente al universo universitario. Y bien, a lo largo de estas décadas, que comienza en 1970, después justamente del movimiento del 68, que fue pues a nivel mundial, y que es otra vez esa vinculación de estudiantes y obreros, demandando educación y trabajo. O sea, que son estos dos ejes transversales que yo he seleccionado para esta exposición. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de 1970, justamente la UNESCO, la OCDE y la UIT establecen alianzas en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, pues para abordar el asunto del uso de las tecnologías que se venían realizando desde todo el siglo XX, pues para introducirlas en el sector educativo, obviamente en todos los sectores económicos y sociales, pero aquí lo que nos interesa es la educación. Entonces, estando en este, ha sido tema de mucho debate, o sea, lo sabe nuestra ponente, de que inicialmente estas políticas fueron, pues, con mucha confrontación entre países de alto nivel de desarrollo y los países, por ejemplo, de América Latina y África, que esto les estaba representando un enorme reto de cómo incorporar las tecnologías en condiciones económicas completamente diferenciadas. Ahora bien, entraré de lleno, ya no voy a dar un marco pues histórico, económico, social, tan amplio como lo que significa este fenómeno. Sí he de decir que es muy interesante hacer esas vinculaciones entre factores del origen de la introducción de las tecnologías en el mundo del trabajo y en el mundo de la educación, porque inicialmente se trató de las problemáticas de las enormes migraciones del campo a las ciudades. Igual fenómeno ocurrió cuando emerge precisamente el modelo educativo de educación a distancia, porque tiene que ver con la migración de jóvenes a las ciudades y evidentemente las universidades pues no tenían espacio. Sí hubo políticas gubernamentales para la apertura de las universidades y se dio un fenómeno de masificación, es decir, a partir del año 1970. Y nuestras universidades abiertas comienzan en 1972, ya en un marco de pues muchos años de discusión de cuestiones políticas, estratégicas y acciones muy contundentes de los organismos mundiales y por supuesto que nos enmarcan a todas las universidades del mundo, podríamos decir. O sea, no es que cada universidad haya sido creada por inspiración creativa, no, esto era parte de un concierto de políticas mundiales. Entonces, entrando ya en materia de lo que estamos celebrando hoy, 50 años de la UNED, 50 años del sistema de universidad abierta de la UNAM y que incluye, por supuesto, el proceso de transformación del sistema de universidad abierta y educación a distancia, yo los entiendo ambos sistemas, que es uno mismo, porque finalmente está integrado, como sistemas complejos. Y como todo sistema complejo, tiene estructuras y funciones, donde es un todo articulado que pues tiene que ver con su desarrollo. Voy a abordarlo desde 3 puntos de vista o 3 ejes transversales que son la legislación universitaria y órganos colegiados, los planes y programas de estudio, tanto de las funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión, extensión. Por último, vinculación nacional y expansión internacional. Todo esto, como digo, es parte de un concierto, algunos más, otros menos, por supuesto,
del desarrollo de las universidades abiertas y hoy a distancia del mundo. O sea, no es particularidad de México, esto es un concierto mundial. Y por último, un epílogo al que voy a referirme, a la pandemia, por supuesto, del COVID y la visión de futuro o de prospectiva de estos sistemas. En el caso de la legislación universitaria y órganos colegiados de la UNAM, pues es un sistema complejo, muy complejo, porque nosotros, a diferencia de la UNED, nosotros no somos universidad. La UNED es una universidad en sí misma, con sus propias reglas, sus propias condiciones. Sin embargo, nosotros, en el caso del sistema de universidad abierta primero y hoy sistema de universidad abierta y educación a distancia, es un sistema complejo porque forma parte de toda la universidad. Nosotros no somos un islote, no somos una isla de la universidad, sino que precisamente nos cruza, o son transversales, todos los estatutos, reglamentos, acuerdos del rector, lineamientos, etcétera, aprobados por el Consejo Universitario. Esto habla de una enorme complejidad, sobre todo, pues para quienes sabemos, y si no, pues yo se los digo, somos tal vez la primera, segunda es de donde se vea, la universidad más grande de América Latina. O sea, alternamos, yo creo que por ese flujo precisamente de estudiantes con la Universidad de São Paulo. Actualmente tenemos 366,000 estudiantes. O sea, nosotros no somos escalas fácilmente controlables, podría decir. O sea, somos una universidad compleja y la manera en cómo se regula, cómo se rige, también es compleja. Entonces, estos estatutos, reglamentos, acuerdos del rector, algo que nosotros reconocemos como muy relevante es precisamente los acuerdos colegiados, es decir, acuerdos de los órganos colegiados, donde todo se discute, donde todo se evalúa, donde todo, etcétera, etcétera. Y además se evalúa en el marco general de la universidad, aunque tenga sus propios reglamentos, estatutos, reglamentos y acuerdos del rector. Los lineamientos son aprobados por órganos colegiados específicos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que sí, el sistema de universidad abierta y educación a distancia tiene 3 estatutos y 3 reglamentos que corresponden a las distintas generaciones de desarrollo de este sistema. Los primeros en 1972, siguiente en 1997, que fueron los 2 primeros del sistema universidad abierta, en el 97 se transforma, y luego tenemos en el 2009 ya una consolidación de estos sistemas que tienen que ver con el desarrollo de la innovación tecnológica, evidentemente, y por último, el del 2022, o sea, el más reciente. Son como 3 generaciones de estos estatutos, reglamentos y acuerdos. Ellos son precisamente la base de las políticas, estrategias y líneas de acción de la universidad, pero en este marco conceptual. Entonces, si bien yo hago alusión a 6 documentos o ordenamientos jurídicos fundamentales de este sistema, están en el marco de 50 ordenamientos jurídicos. ¿Por qué? Porque el sistema está constituido por bachillerato, y me estoy refiriendo al sistema de universidad abierta de educación a distancia. Por supuesto que inicialmente fueron los programas de educación, muchas gracias, de educación profesional. Posteriormente se incluyen el bachillerato, la educación continua y los posgrados. Entonces, como esta complejidad no son los posgrados solamente o estos ordenamientos jurídicos de esos programas específicos, no, tienen que ver con los 50 ordenamientos jurídicos de la universidad que atañen a estos sistemas.
que solamente esto es una cuestión de unas modalidades abiertas que desde el principio, pues originalmente fueron abiertas, pero en modalidades que se han venido transformando en semipresencial, a distancia, en línea, mixta. Ya hay toda una variedad, pero sin embargo, esto se concibe dentro del sistema universitario y por tanto les atañen todos sus organismos, digamos, sus ordenamientos jurídicos. Entonces, ¿a qué hago referencia? Pues precisamente a que son jurídicas, pero también las políticas institucionales de los rectorados y tanto administrativas como académicas. Es decir, toda esa reformulación permanente que se está haciendo a partir de la evaluación de los sistemas y muy específica de estos, sistemas a los que voy a referirme, Y pues como decía, pues resulta complejo. Son complejos en sí mismos y antes de pasar a la expansión, nosotros no somos campus, no tenemos campus en el sentido que nos han planteado de la UNED, sino que esto se refiere a una red precisamente de instituciones, pero eso lo vemos en el punto posterior. Por ahora, esto es a lo que yo me quiero referir con la cuestión jurídica, académica, administrativa, política y de líneas de acción. O sea, todo va fundamentado, es decir, nada es espontáneo, todo, incluso algo que han sido de debate en muchas pues, reuniones y congresos y simposios, que qué cosa fue primero, si el modelo teórico, etc. No solamente está regido por la universidad, esto ya viene desde las propuestas mismas de la UNESCO. O sea, esos modelos educativos que tenemos para los programas, pues se ajustan a las necesidades y sociales, institucionales, pero son lo mismo para África, para América Latina y Europa. Claro, lo que es la diferencia es las infraestructuras tecnológicas, institucionales, etcétera, pero hay lineamientos mundiales. Lo mismo ocurre al interior de la universidad, regida, por supuesto, por estas orientaciones políticas mundiales que se ajustan a nuestra institución. Ahora bien, los planes, programas de estudio y las áreas de conocimiento que tiene este sistema, voy a referirme ya en lo integrado, tiene que ver con estos campos o áreas de conocimiento. El sistema de universidad abierta y educación a distancia tiene programas de ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías, ciencias biológicas, químicas y de la salud, ciencias sociales, humanidades y las artes. Estas cuatro áreas están presentes, por supuesto, en los programas profesionales, en el bachillerato a distancia, ya en este caso muy específico porque originalmente solamente se refería a los programas de estudios profesionales, con 9 facultades y escuelas y en un inicio eran 17 programas. Hoy son 28 programas y 14 entidades que, se ocupan de impartir estos programas y en estas áreas de conocimiento. O sea, ya cada programa en sí mismo incluye todas las áreas y claro, se dan en el campo correspondiente. Como decía, los programas profesionales que son con los que inicia el sistema de universidad abierta, pues tiene un principio que se establece desde la creación misma del primer estatuto, que es abrir estos programas a los distintos sectores sociales. Entonces es una cuestión de expansión, digamos, mejor dicho, de integración, primero institucional, porque no es una sola facultad la que esté aislada de este conjunto de programas, sino todas están interrelacionadas.
a veces en un mismo programa, pues están interactuando distintas entidades académicas, administrativas, etcétera, por el grado de complejidad. Cuando pasamos ya, porque esto fue, podríamos decir, pues las primeras décadas antes de iniciar la era de la educación a distancia, y que es justamente a partir de 1997 cuando el gobierno mexicano pues lanza los primeros satélites para la educación, porque se han utilizado inicialmente con fines económicos, pero se decidió, incorporarlos también al nivel de la educación superior, especialmente para la formación profesional. O sea, y entonces la UNAM pues también se incorpora a estas nuevas redes de telecomunicaciones, desarrolla sus propias redes de telecomunicaciones, informática, cómputo, para bases de datos, etcétera. Y entonces en ese periodo la educación continua alcanza pues una expansión muy importante. Y como decía, nosotros en este caso con la UNAM no es una universidad, sino es un sistema, y cuando comienza este desarrollo, esta expansión en el sector universitario, lo que ocurre es que se van estableciendo convenios de colaboración precisamente con distintas universidades, tanto nacionales como de América Latina, para implantar el programa en las instituciones. Es decir, nosotros no creamos campus específicos, sino que estos programas se instauraron en precisamente, o se implantaron en las universidades que firmaron convenios con la UNAM, y que así se ha desarrollado pues, otro sistema complejo. Es decir, no solo es compleja en sí misma, sino compleja en el momento en que comienza a articularse con otras instituciones. En el caso del bachillerato a distancia, alcanzó, por supuesto, un desarrollo impresionante, igual que el de educación continua. Educación continua se contaron pues para no exagerar, 1 millón anual de personas beneficiadas de estos programas. Claro, empezaron con 200,000, 250,000. O sea, yo me refiero a estas cifras porque la universidad es extremadamente grande. Entonces, todas nuestras cifras, pues sí, son a veces incomprensibles de los alcances. Pero hemos llegado a cifras ya en los últimos años, última década, yo creo, de beneficiarios en el caso de la educación continua, que llega a 1 millón de personas de todos los sectores sociales. En el caso del bachillerato a distancia, es muy importante destacar que inicia, igual que en la época de la Revolución Industrial, para atender a los migrantes de transfronteras, es decir, a aquellos trabajadores, no solo mexicanos, sino hispanos, que se encuentran en Estados Unidos trabajando y requieren pues tener por lo menos el certificado de bachillerato para poder ser contratados, tener mejores condiciones de trabajo, etcétera. En este sentido, mi perspectiva pues es muy social, porque atendemos, o sea, en la universidad, a todos estos sectores laborales, y que a lo largo de su historia resulta muy importante pues destacar que estos programas de este sistema, no teniendo nosotros campus, sí estamos muy vinculados a distintas instituciones, y que cada uno de las facultades y escuelas que participa, pondría por ejemplo la Facultad de Derecho, con su sistema de educación abierta y a distancia, pues atiende las cárceles, cosa que es una cosa muy importante, porque le da la oportunidad a personas que se encuentran precisamente pues confinadas como reos, pues hacen estudios tanto de bachillerato como de licenciatura y de maestría desde las cárceles. Un fenómeno interesantísimo desde mi punto de vista es el de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, que desde sus inicios, cuando empieza la educación
pues con la oportunidad de ingresar a través de las computadoras, las mujeres generalmente bajaban de la montaña a las clínicas en el pueblo más cercano para poder acceder a programas de estudio. Eso es muy relevante. Es decir, las personas difícilmente tenían electricidad, mucho menos estar conectadas a las redes de internet, pero sí poder bajar a una clínica del pueblo donde había una computadora, y entonces habría que tener la posibilidad de acceder seguramente por las noches para poder ingresar a los programas, y las personas se pudieron formar. Entonces el obstáculo, pues sí, claro que es el acceso a la tecnología, pero me parece que es la iniciativa lo que hace que se avance en este sentido. Termino con el posgrado, que es mucho más reciente, no tiene el mismo impacto todavía que han obtenido los programas anteriores, pero que está en construcción, yo diría, está en proceso de maduración y construcción. Usted me dice, doctor, el tiempo, yo estoy aquí. Bueno, el tercer punto, el tercer eje al que voy a referirme, pues es precisamente el de la vinculación nacional y la expansión internacional del SUA primero, 1972-1996, y el SUAYED, como se conoce, 96-2022. En este sentido, ya he estado refiriendo como esas relaciones muy directas que se hacen entre universidades. Sin embargo, yo creo que el fenómeno que ha pues, alcanzado un gran nivel de desarrollo es la relación intersectoriales. Yo me refería a que primero hay una estructura intrauniversitaria de relaciones, facultades y escuelas, otra es interuniversitaria, que universidades exclusivamente en red, por supuesto, y tercero, que es el fenómeno a este que voy a referirme, que es intersectorial. Como su nombre lo indica, pues sí, inicialmente universidades e instituciones de educación superior desde 1973, o sea, un año posterior a la creación del SUA, del Sistema de Universidad Abierta, que comienzan las primeras vinculaciones con América Central. Son las primeras universidades como Belice, Honduras, Guatemala, las que inicialmente implantan este modelo de educación abierta. Entonces, es bastante temprana, digamos, esta expansión internacional para América Central. Posteriormente, sí, se han ido incrementando en el marco de estos programas que se conocen como el espacio de la educación superior en América Latina, el Caribe, etcétera, y similares, que han permitido vincularse con muchas universidades de América Latina y el Caribe. Ahora bien, internamente también se han creado, porque todo esto son movimientos sociales de desarrollo de este tipo de programas. No es que nos hayamos inspirado y decir qué creativos somos y ya tenemos el modelo del marco de educación superior en México o el de educación superior a distancia en México. No, no, no. O sea, estos son fenómenos precisamente ya regionales, digamos, en este caso, y que contamos con el apoyo, por supuesto, de empresas gubernamentales, empresas públicas y privadas, asociaciones, fundaciones, organizaciones civiles, etcétera, que estamos viendo aquí, que por supuesto encabezan la IESALC de la UNESCO para América Latina, que nos vincula, nos articula. Y si todo esto lo viéramos como redes, desde la cúspide de lo que estaba yo mencionando, de la universidad al interior,
y llegamos a todo lo que es la expansión en América Latina, no solo de nosotros, porque justamente esta articulación a través de redes nos muestra un grado de complejidad impresionante que si solamente graficáramos estos indicadores que yo muestro aquí, sería para las personas expertas que se encuentran aquí presentes y que son expertas precisamente en cuestiones de redes, pues nos mostrarían que es un grado de complejidad impresionante, ¿no? Acuerdos, instituciones, desarrollo de tecnologías que sí, o sea, comenzamos con el teléfono, con los impresos, con los audiovisuales, etcétera, y después pasamos a las tecnologías digitales y las redes precisamente pues, sociales, digitales, las redes sociales digitales, porque también existen fuera de lo digital, las redes de telecomunicaciones, informática, cómputo, bueno, mi colega experto sabrá decirlo mejor, y que entonces, bueno, estamos frente a este fenómeno y que paso al punto final, que es el de, sí, a lo que yo le he llamado el epílogo. Educación y trabajo para la vida humana y del planeta. Ese es el futuro, no, es el presente, con antecedentes del pasado, pero que no tomamos conciencia. O sea, realmente el problema de la, ¿qué podríamos decir? De la condición de la Tierra, pues es responsabilidad de muchos años, de muchos siglos, y sí se atribuye pues al problema del desarrollo industrial, ¿no? Las enormes contaminaciones, etcétera, la falta de control del uso de la energía, y que bueno, son fenómenos que han sido parte de los desarrollos sociales, pero que también afectan la vida humana y la vida del medio ambiente. Entonces, voy a referirme a un fenómeno que todos hemos vivido y que no es posible no mencionarlo, aunque cada una de las personas que ha estado en este simposio, pues ha hecho referencia a eso, porque es la experiencia más inmediata que hemos tenido de un confinamiento, pues de 2 años muy difíciles, y que yo me refiero a él cuando pues menciono el caso de que esto evidenció, salió a flote una emergencia en el sentido de emerger y de emergencia por la inmediatez, por la exigencia, de que es un fenómeno que nos evidenció, como dijo la Organización Mundial de la Salud, problemas de salud, de economía, de sociedad, preexistentes, no ocurrieron a raíz de la pandemia. Todo existía, todo. Y los emergentes. Entonces estoy hablando de los preexistentes, pobreza, hambre, condiciones de habitación, condiciones de educación, condiciones de falta de conectividad, etcétera. O sea, eso no fue por la pandemia. La misma OMS reconoce que 3,700 y pico de millones de habitantes sobre la Tierra no disponían de internet para avisarles, para informarles que teníamos una pandemia. Entonces, no se puede generalizar diciendo todos estamos en la aldea global conectados en las mismas condiciones. No todos, porque 3,700 millones es una población muy importante. Entonces yo me refiero en mis textos a decir los problemas preexistentes y emergentes. ¿Qué pasó con los emergentes? Pues esto lo que hizo fue salir a la luz, ponerlo sobre la plataforma y decir, esta es nuestra realidad. Bueno, evidentemente la UNAM, con un lema que decía, la UNAM no se detiene, dimos continuidad a un fenómeno de 366,000 estudiantes, atenderlos con sus 7,000 profesores, etcétera, etcétera. Y bueno, sí tenemos campus,
Por supuesto que tenemos campus en la Ciudad de México, en el país, pero no son campus especializados de educación abierta y a distancia, son de la universidad y de ahí su grado de complejidad. Este fenómeno implicó, por supuesto, acciones inmediatas, ver cómo se podía dar acceso a la educación remota, porque en este caso de nuestro país y de nuestra universidad, pues hay personas también que no tienen estas condiciones de conectividad. Más o menos se calculó que podía haber sido un 30% de las personas que no tuvieran todas las condiciones. Pero no solamente eso, o sea, de salud preexistentes, o sea, nadie se enfermó nada más de COVID, ya venían personas con problemas de salud, de habitabilidad, que los profesores descubrieron que teníamos un sector de la población que en un solo cuarto podían vivir 5 personas, niños pequeños, abuelos, adultos, padres, que los padres no todos estaban preparados para apoyar y orientar, que no había posibilidad desde salirse del espacio habitacional para poder ir a estudiar en una biblioteca. Bueno, la UNAM abrió centros estratégicos en la ciudad para que los jóvenes sin posibilidades pudieran desplazarse a esos lugares más inmediatos y poder tener acceso a las tecnologías. También se distribuyeron cerca de 30,000, posiblemente en Europa, España, no les parezca significativo, pero para nosotros, pues de alguna manera representó préstamo para profesores y estudiantes y con tarjetas de conectividad de datos, para el uso de datos y poder conectarse desde sus hogares, ¿no? Entonces, becas, porque el problema salarial pues fue grave, porque no todos disponían de los ingresos suficientes para la subsistencia, algunos quedaron desempleados y otros pues con trabajos y salarios precoces. Entonces, este es el contexto de la problemática vivida en la UNAM, en México y América Latina. Esto resultó de trabajos de investigación, la gente se dio, los institutos de investigación, y la misma instancia coordinadora del subsistema de Universidad Abierta, Educación a Distancia, etcétera, todos a la tarea de investigar qué pasaba. Y claro, pues para dar respuestas. Pero bueno, nos quedamos ya con los resultados. Para concluir, o sea, porque esto creo que lo conocemos sobradamente, cada uno en distintas escalas en nuestros países y sobre todo a nivel regional, y no descarto África, que por supuesto estamos hermanados con muchos problemas sociales y también con potencialidades. O sea, no es decir, no se puede, no, sí se pudo. Salimos adelante, claro, siempre quedándose al margen muchos de los que no tuvieron la posibilidad, pero en la medida de lo posible, como decía, se trató, no pudimos cambiar la habitabilidad, las condiciones de habitación, esas no las pudimos cambiar. La extrema pobreza que vivimos, tampoco la pudimos cambiar. Y todo lo derivado pues, de la pobreza, pero dentro de lo posible sí se luchó y sí se trató de salir adelante y claro, utilizando las mayores tecnologías disponibles, los sistemas de telecomunicaciones, informática, cómputo, herramientas, redes sociales. Es un fenómeno, tan interesante para analizar, pues, de qué ocurrió en esa convergencia precisamente de fenómenos sociales, económicos, políticos, etcétera. O sea, no es una cosa, y lo digo con respeto, y yo creo que un lugar como un átomo es el aula, pero la educación es una cuestión más compleja. ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues es tener presente todo esta problemática, que es una gran lección. La pandemia es una gran lección. Alguna vez, no recuerdo ahorita el nombre de los dos autores, de un libro que se publicó en los 90, que decía En busca del aula virtual. Y hay 2 páginas de este libro que cuando lo leímos era inconcebible, porque decía,
llegará el momento, no es textual, en el que las ciudades quedarán vacías. Todas las personas estarán dentro de su casa. O sea, una visión prospectiva impresionante que parecía planteado más poético que en otro sentido. Nadie lo podíamos creer. No. O sea, llegará el momento en que las ciudades se queden vacías. La contaminación desaparecerá del planeta. Los coches quedarán parados. O sea, todo eso, o sea, ciencia ficción. No, así se llama. Es Tálita, y no recuerdo el nombre de la otra persona. Me parece que de origen indio, radicados en el Reino Unido, y que nos parecía un escenario de ficción. Pero lo vivimos, supimos. O sea, las ciudades quedaron vacías, los autos se detuvieron, bajó la contaminación, como estas dos personas lo habían previsto. Estamos retomando, y ya estamos otra vez igual, y entonces, pues yo creo que el reto es cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, como ya se ha mencionado, como una guía, Y yo termino más bien, con una sola frase. El doctor Enrique Ruiz Velasco es un experto en inteligencia colectiva. ¿Sí? O sea, con Pierre Levy y toda una corriente de pensamiento. Y yo le agregaría un concepto que sería precisamente esta inteligencia con conciencia colectiva. Seamos conscientes de todos los retos que tenemos y que la tecnología es fundamental, pero no como fierros, como dicen los ingenieros. Estos son los fierros. Hay que pensar, pues sí, el pensamiento social y humanístico para que estos proyectos de desarrollo de la educación superior, como se propuso ahora en Barcelona con la Conferencia Mundial de Educación Superior, y que dice, llamémosle educación superior, ya no fragmentar en línea, a distancia, híbrida, es la educación superior, refiriéndome solo a la educación superior. Y teniendo presente estos precisamente objetivos de desarrollo del milenio, y que tienen mucha responsabilidad, por supuesto, los gobiernos del mundo, a todas las escalas. Y nosotros somos parte de ese concierto. O sea, nosotros somos los que estamos en la acción sobre el terreno, sobre la tierra. Entonces, pues yo invito a la inteligencia con conciencia colectiva para el desarrollo humano y del planeta. Muchísimas gracias.